La Biblia es la que contiene la palabra de Dios y por eso estudiamos la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la revelación de nuestro Dios para todos nosotros. Y hoy nos vamos a continuar enfocando a lo que hemos estado haciendo miércoles anteriores, en donde pues tuvimos un pequeño descanso en esto que hemos llamado Semana Santa, pero vamos a continuar con este estudio de la preciosa carta a la iglesia de Éfeso. Esta parte de la Biblia que nos señala o que se denomina como Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, así lo conocemos. Hemos denominado la Biblia como el libro de los libros, aunque nosotros sabemos que esta es una carta y es importante saberlo para que nosotros podamos darle una correcta interpretación. Entender la razón por la que se escribe esta carta nos lleva a darle un buen sentido a cada una de las palabras, frases y el contexto de ella misma para poder interpretarla correctamente. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema hermoso. Vamos ahí a Efesios capítulo 1 y vamos a enfocarnos al versículo 17, aunque voy a leer desde el versículo 15. Porque todos nosotros en alguna manera hemos experimentado la completa, absoluta oscuridad. Yo recuerdo que en casa de mis padres, antes de casarme, había una recámara donde tenía ni una sola ventana. Estaba en la planta baja, arriba otro piso y por todas las paredes pues no había manera que entrara luz. Entonces cuando se apagaban todas las luces de la casa, verdaderamente era una tiniebla completa. Tú podías acercarte la mano y por más que te la acercaras no había manera de verla, ¿verdad? También tuve otra experiencia en algún momento. Un lugar que aquí en Hidalgo se llama las Grutas de Tolantongo, un lugar precioso, un oasis en medio del desierto. Maravilloso este lugar, de verdad, para ir ahí a pasar unos días con la familia. Pero recuerdo que hay una cueva grande y arriba hay una más pequeña donde con unos amigos entramos ahí y empezamos ahí a caminar hacia adentro contra el agua que va corriendo, un agua calientita, son aguas termales. Y vas entrando, pero cuando llegas al fondo de esa cueva, de igual manera volteas y ves la luz afuera, pero en ese instante está tan profundo, tan cerrado, que no ves ni siquiera tu propia mano. Yo escuchaba el agua, sentía el agua que corría ahí por mi cuerpo, oía la voz de mis amigos, pero por más que me esforzaba abriendo mis ojos, tratando de hacerlo, no podía ver absolutamente nada. Nada podía ver hasta que se encendió una lámpara. Alguien teníamos ahí, se enciende la lámpara e hizo toda una diferencia. Esto es lo que hace Dios en el momento en que nos atrae así. Podrías haber leído muchas ocasiones todos los pasajes de la Biblia, pero no haber entendido el Evangelio. Dios hace una acción sobre nosotros que nos da la capacidad de poder entender la profundidad del mensaje necesario para ser salvados. Dios lo que hace es sacarnos de la oscuridad. Este es el ejemplo que nos narra la Escritura. Nos saca de las tinieblas, nos quita la incapacidad de entender. Podíamos haberlo escuchado muchas veces. Hay personas que vienen a una congregación cristiana donde se predica el Evangelio, donde se predica la Biblia en una interpretación exegética, es decir, sacando el mensaje que la Biblia tiene. No el que yo creo que tiene, sino el que realmente tiene. Lo pueden oír muchas veces, por mucho tiempo inclusive, sin comprenderlo, hasta que el Señor lo hace posible. Evidentemente no en todos, solo al que Él, Dios, escogió y quienes somos hijos y entonces hemos recibido de Dios, hemos sido iluminados por Dios. Y este es el tema que he elegido el día de hoy para compartir con todos ustedes. Iluminados por Dios. Y vamos a Efesios capítulo 1, versículo 15, que dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, esto es importante, por eso quise leerlo, para contextualizar el versículo 17 y 18,
de vuestra fe en el Señor Jesús, está hablándole a personas que han nacido de nuevo, que han creído, que han tenido el don de Dios de la fe para salvación. Y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, esa fe no solamente es algo intangible, sino esa fe se manifiesta en las acciones que esa persona tiene. El cambio que ahora tiene después de haber nacido de nuevo es muy evidente, y es lo que menciona Pablo aquí en este versículo 15. De vuestro amor para con todos los santos. Es decir, recibimos amor, y los que hemos recibido ese amor de Dios es algo que Dios nos permite compartir a los demás. La evidencia de que hemos recibido el amor, dice Primera de Juan, es que amamos a nuestros hermanos. Y sigue diciendo el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Un hijo de Dios es aquel que tiene una comunión con el Señor, que podemos entender todo lo recibido de Dios, y entonces somos agradecidos, y eso se muestra en generosidad, que fueron los últimos temas que hablamos. Y esto nos lleva a estar constantemente intercediendo por nuestra familia, por nuestros hermanos. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El objetivo de que nuestro Señor nos haya salvado es que pongamos en nuestro corazón que es algo que nosotros tenemos que dar también, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Este Dios todopoderoso, este Dios que envió a su Hijo Jesucristo, este Dios que es el Padre de gloria, dice aquí Pablo, que es el Padre de lo que contiene todas las mayores y mejores excelencias y maravillosas características. Dice él que el objetivo de su oración era el crecimiento espiritual de un hijo de Dios, que Él nos dé sabiduría de revelación, es decir, algo que no entendíamos, algo que era imposible que conociéramos, que pudiéramos nosotros adquirir. Y esto vamos a ver el día de hoy, que ese conocimiento tiene ciertas características. Él lo hizo posible alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No quiere decir que nuestro cerebro tenga ahí unos ojitos ahí específicos, sino que está expresando esto Pablo en el sentido de que nuestro entendimiento pueda ver, que nuestro entendimiento pueda accesar a ese conocimiento en todo lo que Dios quiere realmente expresar. Quiero pedirle que cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque Señor, ella nos muestra quién eres tú. Es la revelación de ti mismo. Es lo que nosotros no podíamos comprender y ahora tú lo haces comprensible de quién eres tú. Antes de que tú vinieras a nuestras vidas, Señor, eras algo totalmente diferente a lo que ahora entendemos, porque no nos veíamos ni siquiera necesitados de ti. Te veíamos como una especie de accesorio, como algo que podríamos manipular y usar y definir a nuestro antojo, pero ahora entendemos, de acuerdo a tu palabra, que eres tú el que ha hecho algo en nuestras vidas, y ayúdanos a comprender profundamente eso para poder compartirlo de esta manera, y sobre todo que eso continúe despertando, creciendo nuestro agradecimiento hacia ti. Danos, Señor, esta iluminación para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos estuvimos en esa oscuridad completa y el Señor nos trajo a la luz. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 3, el apóstol Pablo, escribiendo esta enseñanza a la iglesia de Corinto, es una iglesia que estaba necesitada de doctrina, necesitada del entendimiento de Dios para poder ser
y hacer las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. Y aquí en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 3, nos está mostrando la claridad con toda forma literal de lo que significó el venir a Cristo y en qué condiciones estábamos nosotros. Dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Te das cuenta? No está hablando no está expresando esto en relación a lo físico, sino en relación a la capacidad de comprender. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso escuchamos en el mundo tantos conceptos acerca de Cristo que no son los que la Biblia dice. La gente no está interesada en venir a la Biblia. Muchas veces cuando yo hago un llamado, por ejemplo, en un funeral o en algún evento que me permiten compartir la palabra de Dios, sobre todo que yo sé que hay personas inconversas, familiares de las personas de la familia que está ahí celebrando o teniendo esta necesidad de un funeral, pues lo que yo les comparto, sabe que lea la Biblia. Casi siempre termino con esta frase: lea la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y la gente que normalmente habla acerca de la Biblia nunca la ha leído una sola vez. Hay tantas opiniones acerca de la Escritura, tantas opiniones acerca de Cristo, que no tienen absolutamente nada que ver ni con el concepto histórico de Cristo, ni con el concepto bíblico de Cristo, ni lo que se narra realmente acerca de Él. Lo que está haciendo aquí el Señor es colocándonos a todos los seres humanos en una condición de pecado. Todos, dice Efesios 2, lo vamos a ver, éramos hijos de ira igual que todos. Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno, y todos estábamos en la misma discapacidad espiritual. Todos éramos discapacitados espirituales. La condición caída impide entender realmente la Biblia. Podemos entender sus palabras. Hay personas que dicen en la Biblia que es un libro literario hermoso, que contiene una poesía grandiosa, que tiene mensajes que nos motivan, mensajes que nos llevan a tratar de ser mejores personas. ¿Se puede entender las palabras? Gracias a Dios tenemos a la Biblia traducida a muchos idiomas, a muchas lenguas. Y pueden llegar a alguien y decir: mira, está en mi lengua original en la que puedo yo leer aquí, entonces ya le voy a entender. Bueno, puedes entender las palabras, puedes entender la gramática, es decir, esas palabras en conjunción, esas frases. Puedes imaginarte los hechos, la historia que se narra en toda la Escritura. Puedes llegar inclusive a percibir las emociones de lo que está ahí escrito. Hay personas que leen la Biblia y les emociona. Les dice: es un mensaje muy bello, muy hermoso. Puede tener las relaciones lógicas de lo que está ahí, pero lo que nos dice ahí la Escritura, que el mensaje del Evangelio, es decir, el entendimiento de esas buenas noticias, el darle la calidad de que son las mejores noticias para nuestra condición, eso no lo puede hacer un ser humano. En Juan capítulo 1, así comienza este evangelio el apóstol Juan. Dice así Juan 1:9. Aquella luz verdadera, se está refiriendo a Cristo aquí el apóstol Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es tan terrible que muchas personas que se decían conocer a Dios, esos fariseos que pensaban que eran justos y que tenían la calidad para poder estar por toda la eternidad con Dios, el Señor dice más adelante: a los suyos vino
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a hacer una labor y los suyos se les pasó, como decimos literalmente aquí, de noche, como si no hubiera estado. El pastor John Piper nos expresa en esta frase esta realidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Tal vez tú puedes estar dentro de una iglesia, has estado dentro de una iglesia, has leído la Biblia, es más, la puedes estar leyendo todos los días, puedes haberla memorizado, pero si no has llegado a entender lo maravilloso que esto es en relación a nuestra condición y en relación a quién es Dios, estamos todavía en tinieblas. John Piper dice, no puede ver una persona que está en esta posición, que puede entender las palabras, que puede decir, qué bonito mensaje. No se trata solamente del mensaje, sino que esta persona no puede ver la belleza espiritual de Dios y de su Hijo en su obra en el mundo. Usted no puede ver que Dios es infinitamente deseable por encima de todas las cosas. Escucha muy bien, porque esta es una muy buena explicación de estar en tinieblas. No se trata nada más de ver a Dios como algo más en nuestras vidas, como un momento de agendar a ver si puedo el próximo domingo estar ahí. No, sino con el valor sublime de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de lo que debería de ser en nosotros. Que realmente el entendimiento de la diferencia es que antes no teníamos un deseo de estar en comunión en la presencia de Dios, de estar conscientes de que Él está en todos lugares, está viéndonos y está dispuesto a que nosotros seamos sus hijos. ¿Cuáles son nuestros deseos? Esta es una pregunta muy importante. Porque de acuerdo a los deseos de una persona es lo que define realmente la condición espiritual de esa persona. No es lo que esa persona piensa, qué tan espiritual se considera a sí misma, sino en dónde está puesto su deseo. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, el Señor Jesús, después de mostrarle a un hombre religioso llamado Nicodemo, que se requiere nacer de nuevo, que es algo que viene del Espíritu solamente, entonces pone precisamente en contraste la condición espiritual de una persona. Y está definida precisamente en su capacidad de entendimiento del Evangelio, de lo sublime de Dios, de lo maravilloso que es Dios. Dice así Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo en Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es exactamente lo que acababa de decir. Estos hombres amaron, sus deseos estaban puestos en las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque encontraron su mayor satisfacción en el pecado. Porque el pecado y la ínfima satisfacción que produce el pecado en el hombre era su máximo. Esto es la razón por la cual el hombre se vuelve adicto a cualquier cosa. Porque la pequeña satisfacción que te da fumar un cigarro, entonces se acaba en ese instante y entonces ¿qué quieres? Otro cigarro y entonces comenzamos un círculo, por eso decimos vicioso. Quiero más, porque esto me satisfizo así, bueno, pues voy a desear más y voy a hacer más. ¿Por qué? Porque no he valorado algo más en mi vida que eso. Y ve lo que dice el versículo 20. Sus obras eran malas. Pero esa maldad y esa ínfima satisfacción los hizo amar las tinieblas. Aquí estoy bien, esto es mejor que nada. Pero fíjate que sí es peor. Porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Qué impresionante, porque aquí el Señor nos está mostrando cuál es la diferencia entre tener la luz y no tener la luz, entre ser iluminado por Dios, que significa tener la capacidad de entender nuestra condición, y no tenerla. Y se vuelve algo delante de la presencia de Dios importante. Que sus obras sean reprendidas o no. Que haya una disposición a mostrar la condición que nosotros tenemos como pecadores, o rechazarla o autojustificarla. Romanos 10 lo decía en relación a Israel. Decía, mira, tienen un celo de Dios, pero no es conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque ellos establecen su propia justicia. ¿Para qué? Para que no sean reprendidos. ¿Qué pasa cuando a una persona le dices, oye, fíjate que te equivocaste? No me equivoqué. Mira, no me equivoqué porque esto y el otro y aquello. Exactamente. Esa es una demostración de una persona que no entiende su condición, su condición delante de la justicia perfecta y la santidad perfecta de Dios. Siempre va a buscar ser una persona religiosa y pensar que puede hacer una cosa o puede hacer otra cosa para alcanzar el estatus de no sufrir el infierno inclusive. Pero realmente no está siendo reprendido de parte de Dios. Por eso el pensamiento divino es ofensivo a la incapacidad de vencer el pecado y la condenación. Por eso se vuelve algo que hasta que es derribado en el corazón de una persona, que estoy hablando de la religiosidad de alguien, hasta entonces esa persona va a poder entender y poner su confianza en la obra de Cristo Jesús. Francis Chan dice esta frase: aparte de la obra de Dios, rogarle a alguien, un inconverso, que vea la belleza de Cristo es tan inútil y ofensivo para esa persona como rogarle a un ciego que disfrute de la belleza de un atardecer. Esta es la condición de un inconverso, la condición de alguien que vivirá por toda la eternidad en condenación. Frustrados, impotentes, enojados por el impulso de su propio orgullo y dando muchas razones para su autojustificación, para seguir haciendo de su vida lo que mejor les parece. Regresamos ahí a 2 Corintios 4 y en el versículo 5 sigue diciendo el apóstol Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No tan solo es entender, repito las palabras, entender y decir, qué bueno es la ley de Dios, está muy bien. Entender un precepto de Dios en el que puedo decir, qué bonito, tiene razón, esto nos va a ayudar como sociedad, esto me va a ayudar a ser una mejor persona dentro de mi familia, esto me va a buscar una rehabilitación a mi vida. No tan solo los mandamientos, entender un mandamiento, entender el testimonio de Dios y entender el juicio divino y entender el merecimiento de ese juicio justo de Dios para mi vida. Eso solamente lo hace posible Dios. Eso es lo que menciona aquí, es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Dios actúa sobrenaturalmente para ver lo espiritual,
para ver lo glorioso de lo que Dios ha hecho, lo glorioso de la obra de Jesucristo, la obra de redención, del plan de redención total, desde Génesis hasta Apocalipsis, y donde se concentra en la venida del Hijo de Dios, en la encarnación de Cristo, para que nosotros pudiéramos tener resuelta nuestro peor problema. Y eso es lo más glorioso, eso es lo más hermoso, la gloria de la gracia de Dios, la belleza, que no hay nada más excelso y más hermoso, más excelente que lo que Dios ha trazado para la vida de aquellos que ha salvado. Entonces es muy evidente, porque aquellos que rechacen esto y que crean que por sus propias obras pueden ganarlo, es rechazar la gracia, aunque estés dentro de una iglesia. Que lo rechacen y digan, no, yo quiero vivir mi vida y yo me vale, yo no creo que haya una vida más allá por lo que tengo aquí, ¿verdad? El famoso secularismo se le llama, que lo que tengo aquí, yo no creo que vaya a una autoridad, me voy a acabar todo aquí, decía un pensador, ¿verdad? Bueno, si eso es cierto, pues todos estamos bien, ¿verdad? En una lógica muy superficial. Pero si no es cierto, qué amolada te vas a llevar. Qué mal te va a ir. Qué terrible es que el hombre haya caído en tal ceguera, pero esa es la evidencia. Esa es la evidencia de que realmente no hay una acción de Dios, del amor y de la gracia de Dios, para que pueda existir este entendimiento. Pero es una necedad del hombre, un endurecimiento terrible. Regresamos nuevamente ahí, Efesios 1:17. Y nos vuelve a confirmar aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y quedó plasmado en esta carta a esta iglesia estas palabras: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nuevamente retoma esta ilustración el apóstol, la misma que tomaba Jesús, quedó plasmada en el Evangelio de Juan, retoma ahí los ojos del entendimiento. Es decir, esta misma ilustración en la que está expresando la forma en que pasamos de esta condición de condenación a una condición de regeneración, a una condición de ser salvados, de haber sido rescatados. Y la única forma de llegar a esa salvación es debido a la iluminación, a la acción de Dios, para que nosotros pudiésemos conocer y entender y comprender el Evangelio. A Dios le plació manifestar su determinación de esto a través de la predicación. Y esta es la importancia de que nosotros, porque muchos pueden decir, bueno, si lo va a hacer Dios, pues entonces que lo haga y ya, ¿verdad? Yo me tiro a la hamaca y me quedo aquí, me voy a mi iglesita, pues me estoy en entretenimiento y ya nomás espero el día en que Dios me llame a su presencia y me voy allá con Él. No. En Romanos 1:16 el mismo apóstol Pablo le escribía a esta iglesia: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tenemos que comprender, ¿verdad?, que nosotros no podemos estar quietos como iglesia, como hijos de Dios. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que llevar este conocimiento y este entendimiento a las personas. Pero ¿quién es el que hace? Nosotros somos como los mensajeros y colocamos el mensaje, pero que ese mensaje dé fruto, eso es la iluminación de Dios. Y cuando se hace evidente esta iluminación, cuando esa persona valora la buena noticia como buena, como grandiosa, con una perspectiva eterna. Esa es la evidencia. Al entender por qué es buena, porque viene de parte de Dios. No tan solo porque es conveniente, sino que entiende esa persona. No es nada más decirle a esa persona, oye, pues te gustaría ir al cielo y vivir por toda la eternidad súper bien. ¿Y quién te va a decir? Pues solamente un enfermo, ¿verdad? O algo que ya está demasiado endurecido de su corazón, te va a decir, no.
No se trata nada más de desear no estar en el infierno, sino de comprenderlo como algo en donde se despierta el verdadero agradecimiento y el entendimiento de lo maravilloso que esto es, cuando me doy cuenta que es algo desmerecido, que no es gracias a mi decisión, no es algo que viene por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. Saber y entender esto debe de llevar a obedecer. Esa es la evidencia, como lo mencionamos al principio en el contexto de lo que Pablo está escribiendo. Lleva a obedecer y predicar vehementemente el evangelio, sin que lleguemos a la desesperación de decir, no, pues es que es que no se salvan y que es que no comprenden, es que no se hace. Pues es soberanía de Dios. Nosotros hay que predicar el evangelio en todo su concepto, con todas nuestras ganas, con ese deseo verdaderamente de que estamos obedeciendo al Dios eterno, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que el evangelio es un tesoro que ha cambiado nuestras vidas, que ha cambiado el destino eterno. Sin desesperación, pero sí con mucha pasión. Sin manipular, porque esto es lo que muchos tratan de hacer. Tratan ahí manipulando las cosas y mira, y que si no, no te va a ir bien en esta vida. Y que no, o sea, sin manipular, sin decir cosas que parecen verdad, no, pero sí persuadiendo, dice Pablo. No estar esperando y es que no, pues es que yo no soy bueno para esto y pues es que yo no soy muy bueno, no conozco muchos textos, mejor voy a esperar que alguien mejor les predique, al fin Dios es soberano. No es la elocuencia, entiéndelo. No es que tú seas muy bueno o un predicador muy bueno. Esto es lo que nos ha dejado desafortunadamente en el último siglo, que grandes predicadores y grandes campañas y grandes cruzadas. El evangelio se predica cualquier hijo de Dios con su boca y con su vida. Y hay personas que hay tartamudos y hay personas que su lenguaje no es amplio y se equivocan y muchos se ríen de ellos porque su forma de expresión es campirana, no tiene, algunos inclusive, hay testimonios de personas que ni saben leer, pero predican el evangelio y las personas se convierten. ¿Sabes por qué? Porque es una obra de Dios, es poder de Dios, dice Pablo. No tenemos que estar esperando que alguien nos capacite. Tenemos que crecer en el conocimiento de la Biblia. Tenemos que capacitarnos lo mejor que podamos. Sí, ese debe de ser conocer a Dios en lo más. Pero eso no nos debe de impedir. Yo no tengo que esperar a terminar un instituto teológico. Yo no tengo que esperar a que Dios me venga una paloma, ¿verdad? Y se baje aquí al lado de y me predica. No, tiene que ser un deseo de verdaderamente saber que estoy en disposición a lo que Dios quiere. Hay una determinación divina, pero que se va a manifestar cuando nosotros evangelicemos, cuando nosotros prediquemos el evangelio. Porque muchos, al creer que en sus propios preceptos y no haciéndole caso a la exégesis bíblica, no, pues entonces, bueno, si Dios esto, ¿para qué evangelizo? ¿Para qué hago? Si Dios lo va a hacer, pues lo va a hacer si conmigo. Claro, ¿por qué lo hacemos? Porque somos obedientes a Dios, porque es la forma en que Dios lo ha determinado. Pero entonces, ¿a quién le predico si yo no sé quiénes son los escogidos? A todos los que puedas. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, decía Pablo. ¿Qué significa eso? Siempre. Yo no voy a saber quién es el escogido. ¿Hasta cuándo? Hasta que le predique y hasta que el Señor haga esa obra en su persona de hacerlo entender. Predicar y orar. Esto es lo que nos encarga el Señor. Orar, predicar y orar. ¿Qué más podríamos hacer? Eso, orar y orar. Porque muchos decimos, es que mi hijo, sigue orando y síguele predicando. Es que ya me dijo mi hijo que ya no quiere oír, mi hija ya me mandó a volar y ya no quiere. Dice que ya está cansada, ya está cansado de que me le esté diciendo. Pues, ¿qué dijimos? En tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que ser precisos con el evangelio. Tenemos que llevar el verdadero evangelio
Si tú le has dicho a tus hijos, vamos a la iglesia, eso no es el evangelio. Está bien que lo invites a la iglesia, pero eso no es el evangelio. Ay, es que Diosito te ama, busca de Dios, eso no es el evangelio. 1 Corintios 15, ahí dice Pablo que tenemos que hablar, ¿verdad? Lo que hemos recibido, lo que está en las escrituras. Todas las escrituras está el evangelio. De las escrituras tenemos que hablar que nuestra condición de pecado, por eso vino Cristo Jesús a morir y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahí es muy resumido, pero es de todo lo que tenemos que explicar. Se lo dices con textos de la Biblia y la palabra no va a volver vacía. Pablo nos habla de que Dios elige, ya lo vimos en clases pasadas, en temas pasados. Él elige soberanamente. Él ha predeterminado. Él predestinó. Él es el que ilumina. Y Pablo también ora por la iglesia. El pastor Sugel Michelén nos enseña que la oración no es el placebo de la iglesia. ¿Qué significa eso? Un placebo es algo que se da sin que realmente la persona sepa, pero que pues nada más para mantenerlo en tranquilo. Una vez en la oficina, una persona tuvo un ataque de nervios y se le hacían las piernas, las manitas, perdón, y se le dormían las piernas y estaba así todo, ay, me siento mal, sentía que se iba a morir, ¿verdad? Y le dio un ataque ahí de ansiedad y empezaba ahí. Y entonces llegaron ahí los paramédicos, la vieron y le dijeron, ok, y ya le inyectaron algo, se relajó, ay, qué bueno, si esto te va a calmar, le dijeron, pum. Y luego ya por allá que le dijeron al director, que le inyectó agua salina, porque fue un placebo. No le inyectaron nada para que le pasara absolutamente, no le afecta en nada físicamente, sino mentalmente nada más. Entonces Dios no nos da un placebo de decir, bueno, pues mira, te doy la oración ahí para que estate tranquilo, ¿no? No, sí, el Señor está determinando todo, sí el Señor escoge, pero Dios determina que las cosas sucedan a través de la oración de sus hijos. Por eso no debemos dejar de orar. En Lucas capítulo 18, versículo 1 dice, también Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en el versículo 8 les dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué importante es esto, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pues si oro no hay problema, de todas maneras Dios va a hacer si no oro no hay problema, porque de todas maneras Dios va a hacer lo que tenga que hacer. No, aquí lo que nos está diciendo el Señor es que cuando nosotros insistimos en orar, estamos manifestando que le creemos a Dios y que confiamos en Él. Esto es lo que está enseñando aquí la Escritura. Entonces, cuando nosotros oramos y le digo, Señor, Padre, salva a mi hijo, Señor, salva a mi hijo. Mira, esa es la forma en que Dios, ¿verdad?, pone en nosotros una oración que va a cumplir, pero ciertamente es la forma en que nosotros tenemos que saber que estamos poniendo nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque le pedimos, Señor, yo sé que esto lo único que lo puede hacer eres tú. Rogamos al Señor y hacemos lo que Él nos pide. Esta es la verdadera fe. Tú puedes decir que le crees a Dios. Sí, yo le creo a Dios, le creo a Dios. ¿Cuánto oras? Si tú sabes que es Dios el único que puede actuar y el que tiene el control de todas las cosas, ¿por qué no le pedimos a Él? ¿Estamos confiando en Él o no? ¿Por qué no le obedeces y le sigues predicando a tu hijo, a tu hija, o le sigues predicando a tu vecino? ¿Por qué? Porque siempre queremos nosotros hacer lo que mejor nos parece, ignorando las Escrituras. Tenemos que orar por la salvación de aquellos que amamos. Aquí, ¿verdad? Aquí en nuestras vidas, en nuestras familias, hay oraciones respondidas. Recuerdo como hace años, todavía no estábamos casados, éramos novios y familiares de mi esposa los atacaban, se burlaban de ella y le decían, ay, tú religiosa y tantas cosas. No, yo con mi religión, y se hacían a un lado. Y hoy vemos familias que han venido al Señor. No le vamos a pedir a la gente que se convierta, se lo pedimos a Dios.
A las personas les hablamos de las maravillas de Dios plasmadas en el Evangelio. ¿Quién es Dios y cómo se ha manifestado su gloria en Cristo y en nuestra propia vida? Tenemos que orar para que Dios nos permita conocerle más a Él y que nos permita reflejar aquí en la tierra quién es Él, por esa relación cercana que tenemos con Él. En Isaías 60, esta era la expresión de Dios hacia nuestras vidas a través del profeta. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios nos quiere en su presencia, viviendo ahí, clamándole ahí. Pero todas esas excelencias divinas que se perdieron con el pecado son recuperadas en Cristo para que sean manifestadas ahora en sus hijos, en su pueblo, y estas palabras se vuelvan una realidad en nosotros. La gloria de Dios a través de sus hijos, de sus hijas aquí en la tierra. Por eso nosotros tenemos que, nos decía, predicar el Evangelio y vivir el Evangelio. Tenemos que hablar de todas esas cosas maravillosas, pero nosotros tenemos que vivir amando como Dios nos ha amado. Tenemos que vivir haciendo misericordia como Dios ha tenido misericordia, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, perdonando como Dios nos ha perdonado, siendo generosos como Dios ha sido generosos con nosotros. Esas excelencias, es el tiempo de levantarnos como iglesia y ser lo que Dios quiere que seamos. Ser esa luz, ser esa sal aquí en la tierra. Hemos recibido esta iluminación y tenemos que saber que a través de la predicación del Evangelio en nuestras vidas, esto se realizará. Y quiero terminar leyendo Hechos capítulo 26, versículo 15. Hechos 26, versículo 15, en donde el apóstol Pablo da el testimonio de su conversión. Esto es muy importante. Es la forma en que Dios también quiere que nosotros presentemos. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Cómo lo hizo? Pero es maravilloso darnos cuenta de estas palabras del apóstol, de lo que sucedió en su propia vida, que nos muestran esta acción de Dios que hace comprender a alguien quién es Él, quiénes somos nosotros y lo que Él es capaz de hacer con nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo aquí: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Cuando se le aparece a él en camino a Damasco, y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todo lo que Dios permitió antes de venir a Él, antes de convertirnos, antes de ponernos en ese entendimiento, y aún también lo que permite después en la vida de sus hijos, será usado para hacer evidente su poder. Esto es lo que le dijo a Pablo y es lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros, para hacerles testigos, para ser testigos, para que aquellos que, esto es lo que Dios quiere usar en nuestras vidas, es el tiempo que nos levantemos para hacer evidente su poder, para hacer evidente su amor, su gracia, su justicia, su misericordia, su paciencia, su santidad, su bondad aquí en la tierra. Y de forma muy clara, cuando nos dio esa capacidad de conocerle y reconocerle, debido a que fuimos y somos iluminados, no por un mérito propio, no por una capacidad especial, no porque traíamos algo en nosotros mismos, sino por la gracia de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, gracias.
porque a los que hemos recibido tu gracia, tu salvación, ahora entendemos que ha sido una acción en nuestras vidas que nos permitió comprender, entender lo maravilloso de tu evangelio y recibirlo. Ahora, Señor, queremos ponernos en la brecha y este mismo llamado que le hacías al pueblo de Israel a través de Isaías, que le hiciste de forma específica a Pablo, pero que quedó como una herencia para nosotros, para que nosotros llevemos también esa gracia a muchas otras personas y que tú actúes a través de ellas en el entendimiento de quién eres tú, de lo maravilloso que eres tú. Te rogamos, Dios, que puedas levantar a tu iglesia, que nos haga resplandecer, que a través de nosotros tú, Señor, ilumines a otros, haciéndonos resplandecer, mostrando quién eres tú. Permite que esto sea realidad en nuestra vida, para que sea impactado nuestro matrimonio, sea impactada nuestra familia, sea impactado nuestro vecindario, sea impactada nuestra iglesia, sea impactado nuestro país también, Señor, a través de tu iglesia. Bendícenos, Padre, te rogamos para que entendamos esto y lo llevemos como una carga, esa carga ligera que tú nos has dado, y que seamos humildes y mansos, obedientes a ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte y caluroso abrazo a todos ustedes, deseando que el Señor permanezca con ustedes y seamos luz en este mundo de tinieblas, para que el nombre de Dios sea glorificado.